todos. Este trabajo se titula Evaluación de la estimación de peso y talla mediante ecuaciones de predicción en adultos mayores. Fue llevado a cabo por mí, quien les habla, Paula Banus. Soy licenciada en nutrición de Argentina y junto con mis compañeras Paula Romasco y Luciana Escolaro, somos ex residentes de nutrición de los Hospitales Generales de Agudos, Argerich, Fernández y Zubizarreta. La valoración nutricional del paciente hospitalizado a través de la medición del peso y la talla interviene en la formación de indicadores que permiten establecer un diagnóstico nutricional y su posterior tratamiento. Esto es esencial para lograr un abordaje integral que permita disminuir las complicaciones, acelerar la recuperación y disminuir el tiempo de hospitalización. El envejecimiento, junto con las enfermedades crónico-degenerativas, producen cambios en el perfil antropométrico y en el estado nutricional, llevando a disminuir la capacidad funcional e incluso a la postración. Esto imposibilita la medición directa del peso y la talla. Es por esto que muchos investigadores han elaborado fórmulas matemáticas para estimar el peso y la talla a través de la medición de segmentos corporales. Si bien la bibliografía disponible es extensa, hasta el momento existe escasa investigación acerca de la temática en la población adulta mayor en Argentina. A su vez, se desconoce la utilidad real de las ecuaciones de predicción basadas en la medición de segmentos corporales. Conocer la exactitud de estas estimaciones implicaría contribuir a la práctica nutricional y clínica diaria. Es por esto que el objetivo de este trabajo fue estimar el grado de concordancia que existe entre las ecuaciones de predicción para estimar peso y talla y su valor real en la población adulta mayor. La población en estudio fueron adultos mayores de 60 años, internados en el Hospital Zubizarreta o que asistieron a secciones especializadas en el cuidado del adulto mayor entre los meses de septiembre de 2019 a marzo de 2020. Se excluyeron aquellos con imposibilidad o dificultad para la bipedestación, edema, ascitis o distensión abdominal, deformaciones óseas en columna o extremidades, miembros superiores e inferiores amputados o situaciones que limitaran la medición de los segmentos corporales, y aquellos que se negaran a participar del estudio. La técnica de muestreo fue consecutiva, el diseño comparativo, muestras relacionadas intrasujeto, observacional, prospectivo y transversal. Las variables independientes fueron las ecuaciones de predicción junto con los instrumentos balanza y tallímetro, mientras que las variables dependientes fueron el peso y talla estimados por las ecuaciones de predicción, que son las que figuran en pantalla, y el peso y talla reales. Aquellas ecuaciones que figuran en rojo debieron eliminarse por no cumplir los supuestos necesarios para el análisis estadístico. La evaluación antropométrica fue efectuada por 3 antropometristas bajo una misma metodología para minimizar los errores y mejorar la precisión de los datos. Se llevó a cabo una selección aleatoria del lado a medir en cada paciente, siendo la mitad de la muestra medida del lado izquierdo y la otra mitad del lado derecho. A su vez, se llevó a cabo con el paciente acostado en posición supina o lateral, tratando de imitar aquella situación en la que el paciente no pueda asumir la bipedestación. Con respecto a los resultados, la muestra quedó conformada por 118 pacientes con una edad promedio de 71 años, el 57% perteneció al sexo femenino, y con respecto al estado nutricional, 37% presentó normopeso, pero alrededor de la mitad de la muestra presentó exceso de peso. Con respecto a los resultados del peso, todos los métodos subestimaron en promedio el peso, con valores no extremadamente alejados al valor real, siendo la fórmula de Rabito 2008-3 la que más se acercó con una diferencia media de 1,5 kilos. Uno de los análisis estadísticos que se llevó a cabo fue el gráfico de Bland-Altman. Este análisis se utiliza para evaluar la concordancia entre métodos. Cuantifica la diferencia entre los métodos, que es lo que podemos ver en el eje Y, y un rango de acuerdo en el cual se incluyen el 95% de las diferencias entre un método y el otro. Por otro lado, en el eje X se ubica el promedio entre ambos métodos. En este caso observamos el gráfico de Bland-Altman para la ecuación de Rabito 2008-3, que como mencionamos fue el método que tuvo menor diferencia con el peso real, y además presentó la menor amplitud entre los límites de acuerdo, pudiendo sobreestimar hasta 7,8 kilos y subestimar hasta 11 kilos.
Otro análisis estadístico utilizado fue el coeficiente de correlación y concordancia de Lin, el cual evalúa el grado de acuerdo entre medidas generadas por dos métodos distintos, combinando una medida de precisión y una de exactitud. Este coeficiente puede dar valores entre 0 y 1, siendo los valores más cercanos a 1 los que presentan mayor grado de acuerdo. Nuevamente, la ecuación de Rabbit 2008-3 fue la que presentó un acuerdo moderado, siendo para las demás ecuaciones considerado como pobre. Con respecto a la altura, 7 métodos sobreestimaron en promedio la talla real y 8 la subestimaron, siendo los métodos de Chumlea 1985 y 1992 los que más se acercaron a la medida de la talla real. Si observamos nuevamente el gráfico de Blan-Altman, podemos ver que el método de Chumlea 1985 presentó diferencias muy cercanas al valor 0, siendo exactamente de 0,29 centímetros, indicando muy bajo error promedio. Sus límites de acuerdo presentaron una menor amplitud con respecto a otros métodos, sobreestimando hasta 6,8 centímetros y subestimando hasta 7,4 centímetros. Con respecto a la variabilidad de las mediciones, se observa una leve relación positiva, ya que a valores bajos de talla, hasta 150 centímetros, tiende a sobreestimar la talla real y al aumentar dichos valores a subestimarla. En el caso de la ecuación de Chumlea 1992, se observan las mismas características presentadas en la diapositiva anterior. En este caso, la diferencia entre el promedio de la talla real y la obtenida por la ecuación fue de 0,57 centímetros. Se observa que sobreestima hasta 6,4 centímetros y subestima hasta 7,5 centímetros. Con respecto al coeficiente de Lin, los métodos de Chumlea 1985, 1998 y 1992 presentaron un valor correspondiente a un acuerdo moderado, mientras que para el resto de los métodos fue clasificado como pobre. Bien. No existe hasta el momento consenso acerca de la diferencia máxima clínicamente aceptable para la estimación de peso y talla en esta población. Algunos autores proponen fijarlo en un 10% del valor medido, sin embargo, la bibliografía disponible es escasa. Como ya mencionamos anteriormente, el método más acertado para la estimación de peso fue Rabbit 2008-3. Este método se destaca por la reproducibilidad de sus mediciones, ya que se basa exclusivamente en circunferencias corporales medidas con cinta métrica, la cual se encuentra ampliamente disponible en la mayoría de los establecimientos de salud, y las mediciones son sencillas y fáciles de obtener. Sin embargo, es importante recalcar la necesidad de una mirada crítica y que la interpretación debe ser llevada a cabo por profesionales con experiencia, ya que en los valores extremos puede ser menos exacta. Con respecto a la talla, como dijimos, las ecuaciones que más se acercaron fueron Chumlea 1985 y 1992. Si bien se requiere de un segmómetro para poder tomar las mediciones, la cantidad de datos a recolectar es menor, siendo estos la altura de la rodilla y la edad. Y además, los huesos largos de la pierna se encuentran relacionados estrechamente con la estatura y parecen ser independientes de la edad y no disminuir con el tiempo. Nuevamente, es importante recalcar la necesidad de una mirada crítica, sobre todo en aquellos valores extremos. Como sugerencias para futuras investigaciones, incluir ecuaciones que debieron eliminarse en esta oportunidad, aplicar una técnica de muestreo probabilística para poder extrapolar los resultados, realizar comparaciones según sexo y rango etario, evaluar si existen diferencias entre pacientes internados y ambulatorios. Como limitación en este trabajo, los artículos científicos de la temática son antiguos y en muchos casos poco accesibles, y en estos la medición de los segmentos corporales se encuentra poco o escasamente detallada. Queremos recalcar la importancia del diseño de ecuaciones específicas para cada población, acordes a sexo, edad y etnia, y que no existen fórmulas adaptadas a la población argentina. Podemos concluir que podría considerarse la utilización de los métodos Rabbit 2008-3 y Chumlea 1985 y 1992 para la predicción de peso y talla, respectivamente en adultos mayores postrados. Su uso debe interpretarse críticamente, prestando atención a valores extremos donde la estimación podría ser menos exacta. Muchas gracias por su atención.